El tema para hoy titula Encuentro con la muerte. Esta noche queremos compartir un mensaje especial. Espero que cada uno de nosotros ore al Señor. Es uno de los mensajes quizás básicos de la vida cristiana. Algunas personas van a tener conflictos en su mente, en sus tradiciones, al estudiar este mensaje de la Escritura. Les invito a abrir su Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 11, versículo 1 en adelante. San Juan 11:1. Entonces se enfermó un hombre llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María, de su hermana y de su hermana Marta. María, hermana de Lázaro, el enfermo, era la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a decir a Jesús: Señor, aquel a quien amas está enfermo. Al oír, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es interesante el relato que nos da Juan y nos muestra de esta familia, amigos de Jesús, muy amigos de Jesús. Jesús salía de Jerusalén, iba a Betania y tenía allí un lugar de descanso. Estaban los amigos de Jesús. En Juan 11, versículo 5, nos dice: y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Y en el verso 6 menciona algo más. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Algo interesante, al escuchar este pasaje, Jesús recibe la noticia que su amigo Lázaro está enfermo. Y Jesús se queda. Jesús no va al momento de llamado. Se queda allí, ¿no? Y Jesús, los discípulos, los amigos de Jesús, piensan dentro de ellos: ¿por qué Jesús no va? ¿Por qué Jesús se queda? Pero ellos quizás no se acuerdan que Jesús podía no ir. Simplemente decir la palabra: Lázaro, sánate, y se podía sanar. Pero Jesús estaba mostrando que había algo más especial en este caso. Había algo que Dios tenía que hacer para ser glorificado. En el versículo 11, Juan 11:11 dice: dicho esto, pues les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Nuestro amigo Lázaro duerme. Ellos pensaban, Jesús está hablando de que Lázaro está enfermo, pero ahora está durmiendo. En el verso 12 nos muestra el pensar de los discípulos. El pasaje nos dice: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Qué difícil es dialogar y encontrar. Jesús estaba mostrando verdades impresionantes. Jesús estaba hablando acerca de la muerte, y está hablando de la muerte como si fuera un sueño. Menciona que Lázaro estaba ¿qué? Durmiendo. En el verso 14 nosotros encontramos el detalle. Dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Habían pasado ya varios días y ahora Jesús les declara: Lázaro ha muerto. Cuando leo los pasajes de la Escritura, trato de ubicarme en el lugar donde acontecieron estas cosas. Esta es la ciudad de Jerusalén, la ciudad donde estaba el templo, donde se adoraba en ese lugar. Les he mencionado en varias conferencias que ya no existe el templo de Israel, que existe una mezquita musulmana en ese lugar, ¿no? Esta es parte de la mezquita, y allí nosotros podemos mirar, encontrar el lugar. Esta era la plaza donde
la mujer fue llevada y fue llevada hasta los pies de Jesús. Y algunos mencionan que esta dama era María, la que ahora era María, la hermana de Lázaro. Pero ¿dónde vivían ellos? Ellos vivían a unos 5 kilómetros de Jerusalén, allí en Betania. Es interesante cuando uno llega a Betania. La arqueología trata de buscar lugares nuevos. Esta es Betania y este es el sitio donde se menciona que fue la tumba de Lázaro. Yo fui a ese lugar, entré en ese lugar. En el interior se encuentra la tumba. Es interesante cuando uno mira ese sitio y uno piensa, Jesús estuvo aquí. Jesús sacó a Lázaro de la tumba. Y este es un momento realmente impresionante. Recorrer los lugares y pensar en lo que vivió Jesús, pasó Jesús en esos momentos. Pero hay una pregunta. La pregunta de esta tarde es, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Hoy en día hay tantos libros, tantos escritos acerca de la muerte, ¿no? He visto la luz al final del túnel, ¿no? Hay una luz, un testimonio de alguien que regresa de la muerte. Esta escritora muestra como un despertar a la luz. Ahora, todos estos escritos, todos estos libros contradicen a lo que menciona la Biblia. La Biblia enseña totalmente diferente acerca de la muerte. No como ellos de un sueño que son sacados y que ellos pueden ver a la persona que está allí. No, la Biblia habla diferente. En Job, en el capítulo 7, versículo 9, dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Está hablando como la nube que se va, así es la persona que va a la tumba, que muere, que es sepultado. Pero Jesús está hablando, y está hablando de que su amigo Lázaro había muerto. Pero antes de decir que había muerto, él mencionó que él duerme. Juan 11:11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Para Jesús, la muerte, ¿qué es? Un sueño. Para Jesús es simplemente un sueño. A veces la gente se angustia, se desespera acerca de la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas en nuestra mente. La tradición nos ha enseñado varias cosas. Hablamos acerca de que una persona muere y la gente hoy se acostumbra a decir, murió, ya está en la presencia del Señor. Él está gozando con el Señor y de allá nos está mirando. Eso es el sentir popular de la gente. Pero Jesús solamente le dice que la muerte es ¿qué? Un sueño. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5 nos dice, porque los que viven saben que ha de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Qué saben los muertos? Nada. Se murió tu abuelito, ¿qué sabe tu abuelito? Nada. Se murió mi madre, ¿qué sabe mi madre? Nada. La Biblia dice que los muertos, ¿qué? Nada saben. Pero hoy en día, los seres humanos tienen grupos de personas que se comunican con los muertos. Los mediums, los espiritistas, ellos tienen reuniones espiritistas. ¿Para qué? Para conversar con los muertos. Cuando la Biblia dice que los muertos nada saben, ¿quiénes son entonces los que vienen a hablar con ellos? ¿Quiénes conversan con estas personas? Algunos dicen las almas de los muertos. No, mis amigos, no. El espiritismo pretende que los muertos no están muertos. El espiritismo dice, no, ellos no están muertos. El cuerpo muere, pero el alma no.
Y ese es el sentir general de casi todas las religiones. El cuerpo está muerto, pero el alma no está muerta. El espiritismo pretende que los muertos se comunican con los vivos. Y esto es realmente muy delicado, mis amigos. Ustedes pueden decir, pero pastor, eso es lo común. Sí, es lo común, pero no es lo correcto. Que toda la gente diga lo mismo no quiere decir que estamos bien. Cuando hablamos de la muerte tenemos que hablar de algunas cosas, pero antes tenemos que tener una base bíblica, un principio bíblico relacionado con la muerte. Los salmos, en el Salmo 6, versículo 5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, ni en el Seol, ¿quién te alabará? ¿Los muertos tienen memoria? No. En la muerte no hay memoria de ti. No hay memoria de Dios. No hay memoria de nada. El que se murió está durmiendo, como dijo el Señor Jesús. Cuando tú duermes, ¿sabes qué pasa? Puedes estar soñando, pero no sabes nada. Cuando te despiertas al otro día, es el milagro de la vida. Pero toda esa noche pasó. ¿No supiste qué pasó? Pasaron quizás 8 horas y tú dormiste tranquilo. Y cuando te despiertas al regalo de la vida que Dios nos da. La muerte es un sueño. De igual manera como nos pasa a nosotros con lo que dormimos, de igual manera le pasa a las personas que están muertas. Los muertos no tienen memoria. Porque dice, en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Job, en el capítulo 16, versículo 22, dice, mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino donde no volveré. Él está hablando. La muerte, camino que no vuelves. Cuando una persona muere, lo único que hace es que duerme. Según la Biblia, está durmiendo. Descansa, no hay más. No tiene memoria, no tiene participación, no tiene nada que hacer. Hebreos 9, verso 27 nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Muere y luego vendrá el juicio. La pregunta es, ¿de dónde vino todo esto? Todo esto era tradición. Todo esto viene del tiempo antiguo. La adoración de los antepasados está basada en la falsa doctrina de la inmortalidad del alma. Esto de la inmortalidad del alma se puso en la mente de los seres humanos. Los egipcios creían en la inmortalidad del alma. Y cuando un egipcio moría, y en especial los que tenían recursos, estos egipcios lo único que buscaban era conservar su cuerpo. Quizás pensaban que algún día podrían volver a la vida, pero ellos pensaban que iban a una vida diferente, a una vida mejor, y pasaban días embalsamando sus cuerpos. Los que tenían dinero tenían una sepultura buena y tenían su cuerpo embalsamado. En este tiempo entonces se encuentran los lugares donde los faraones fueron sepultados. Allí ellos sus cuerpos embalsamados. Los antiguos egipcios en su mente creían en la doctrina de la inmortalidad del alma. Y todo lo que hacían era gastar y gastar, ¿para qué? Para ser inmortales. Lo mismo pensaban los babilónicos. Los romanos tenían el mismo sentimiento, el sentimiento de la inmortalidad. Pero eso no terminó con el Imperio Romano. Luego vino más adelante lo que es Roma cristiana o Roma papal. Para ellos continuó la misma filosofía pagana que tenían los babilónicos, que tenían los egipcios. Esa misma filosofía
filosofía de qué? De que el cuerpo muere, pero el alma no. Tenía la filosofía de la inmortalidad del alma. Por eso es que nosotros encontramos cuadros escritos como El infierno de Dante Alighieri, donde él describe lo terrible que era ir al infierno. El infierno de Dante muestra él cómo la gente vivía y los muertos que iban de la tierra y si eran malos iban al infierno. Y eso también quedó en la iglesia tradicional. Y no solamente se hablaba del infierno, se hablaba también, o se habla todavía, sobre el purgatorio. Purgatorio, un lugar donde la gente que no era tan mala se está quemando, purificando. Y la Virgen del Carmen pone su mano y saca las almas del purgatorio. Esto para mucha gente es real, pero bíblicamente no tiene ningún valor. Yo crecí en esta tradición. Por eso yo no estoy criticando, yo solo estoy compartiendo lo que yo viví. Cuando era un niño, yo vi a mis padres sufrir por mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nacían, tan pronto nacían, en casa era una costumbre. Había que bautizarle al niño antes de que muera. Porque si se enfermaba y se moría, entonces se iba a un lugar desolado, frío, se llamaba el limbo. Y en ese lugar esos niños sufrían. Entonces un padre no va a querer que su niño muera y vaya a un lugar frío, solitario, abandonado. Por eso es que se bautizaba a los niños. Aunque la Biblia no enseña del bautismo de niños, pero se bautiza a los niños. ¿Pensando en qué? En estas cosas. Hoy en día, los mediums, los satanistas, lo que están haciendo es mostrar que se pueden comunicar con los muertos. Si la Biblia dice que los muertos nada saben, entonces ¿con quién se comunican? Se comunican con los espíritus de los demonios. Los demonios, ¿recuerdan ustedes el endemoniado gadareno? ¿No? 2000 demonios en un cuerpo. Y estos demonios hablaban, ¿recuerdan? ¿Cómo te llamas? ¿No? Legión me llamo. ¿Por qué? Porque somos muchos. De la misma manera como estos hombres hablaban, usando el Satanás usando el cuerpo de estos hombres, de la misma manera hoy se habla a través del espiritismo. El espiritismo, el satanismo tiene estas mismas características. Los satanistas creen en la doctrina pagana de la inmortalidad del alma. Una doctrina pagana, inmortalidad del alma. Quizás estoy hablando a una persona que por primera vez está escuchando esto. O estoy hablando a personas que ya han escuchado varias veces. Pero a veces no tocamos estas cosas. ¿Por qué? Porque nos da miedo a ofender a otras personas. Pero mi amigo, cuando usted no toca estas verdades, usted está poniendo en peligro la salvación de otras personas. ¿Por qué? Porque están creyendo en cosas que no son verdaderas, que son irreales y que no nos ayudan. La pregunta es, ¿qué sucede cuando una persona muere? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el proceso? El proceso es igual que la vida. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y le dijo, no tomes del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tomes de él ciertamente morirás. Eva fue y tomó del árbol. Tomó del árbol, aunque Dios le había dicho claramente, no sé, ciertamente vas a morir, pero Satanás ahora a través de una serpiente habla y dice, ciertamente no morirás, no vas a morir. ¿Quién dijo no morirás? Satanás. No dijo Dios, dijo Satanás. Pero cuando mueren los seres humanos, cuando murió el primer hijo de Adán, Abel,
Ya Satanás tenía en su mente, ¿qué tenía? Ah, el cuerpo murió, pero el alma vive. El alma vive. Pero ¿qué es la vida en realidad? Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y cuando leo en la escritura, noten, dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Un ser viviente. ¿Quién es un ser viviente o un alma viviente? Un alma viviente es polvo de la tierra más soplo de Dios o el Espíritu de Dios. El soplo de Dios no es un alma. Un alma viviente es la unión del polvo más el Espíritu. Se forma ¿qué? El ser viviente o el alma viviente. Los elementos, tierra, respiración, hacen ¿qué? Un cuerpo vivo. Ahora, la muerte es lo contrario de la creación. Es lo inverso de la creación. Cuando el hombre muere, ¿no? Cuando el hombre muere, el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve ¿dónde? A Dios. No está diciendo que el alma vuelve a Dios. Está hablando del soplo de vida que vuelve a Dios. Mi amigo, cuando una persona muere, no va ni al infierno, ni al purgatorio, ni al limbo, ni se reencarna, ni pasa nada. Simplemente duerme. El polvo vuelve a la tierra y el soplo de vida vuelve a Dios. Todo el soplo de vida de todo ser humano. De todo. No es que el polvo de los buenos, el soplo de los buenos se va a un lugar, el soplo de los malos se va al otro. No. El soplo de vida, es Dios, vuelve a Él. No tiene nada que hacer. Por eso es que cuando leemos Eclesiastés 9:5 dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos que dice, nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos ¿qué? Nada saben. Así es que mi amigo, no se desespere cuando muere un ser humano. Simplemente descansa, duerme. Y hay un proceso. Más adelante voy a explicar qué es lo que va a pasar. Los muertos nada saben ni tienen más paga. ¿Por qué? Su memoria es puesta en olvido. No tienen comunicación, no están sufriendo, no están desesperados. En los Salmos 115:17, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, no alabarán. En los Salmos 6, versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti. Entonces la Biblia es clara. La Biblia no está mostrando cosas ocultas. La Biblia simplemente te muestra, dice, porque en la muerte no hay memoria de nada. No hay memoria de Dios, no hay memoria del pasado, no hay memoria de los hijos, no hay memoria de nada. Pero la gente se acostumbró a la tradición, a pensar que bueno, mi mamita murió y me está viendo desde el cielo y me está cuidando y viene ella y me habla y me toca y me dice, mi amigo, los muertos no tienen memoria. Y esto dice la Biblia. Casi todas las religiones cristianas hablan de la muerte como una dualidad. Cuerpo y alma. Así hablan. Pero la Biblia no habla así. La Biblia dice que el muerto no tiene memoria, no tiene absolutamente nada. Y algunos dicen, bueno, pastor, mire, el cuerpo muere pero el alma no. Suena bonito. Cuerpo muere pero el alma no. Pero la Biblia dice también para aquellas personas que piensan así. Ezequiel 18:4 dice,
he aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Está hablando, muere el alma, todo muere, todo. El soplo de vida no es alma, es soplo de vida. Esto vuelve a Dios que lo dio, al Dios creador. ¿Por qué me quedé en esto? Porque esta es una parte vital de la vida cristiana. Mis amigos, es en este cuadro donde la mayoría de los cristianos serán engañados por Satanás. Es en este cuadro donde la gente perderá la visión de Dios. Y si yo no te explico esto, no es agradable, no es algo que puede satisfacer el corazón de algunas personas, pero es una verdad que necesitamos usted y yo conocer. Y necesitamos aceptar la palabra de Dios, la Biblia, como está escrita. No podemos inventar alguna cosa diferente. No podemos vivir a base de las tradiciones. Tenemos que vivir de acuerdo a la santa palabra de Dios. Y lo que Dios dice es una verdad extraordinaria. Entré un poquito al asunto de la muerte. Y ahora quiero volver al episodio de encuentro con la muerte. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 15, Jesús habla acerca de la muerte de Lázaro. Jesús dice en el versículo 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Jesús está hablando con los discípulos. Vamos a ir donde Lázaro. Lázaro está muerto. Lázaro está allí en la tumba. Y yo me alegro por vosotros, que yo no estuve allí. Y la pregunta es, ¿el Señor se alegra con la muerte? No, Dios no se alegra con la muerte del ser humano. Pero el Señor quería enseñar algo a sus discípulos. Y quería que entiendan, ¿no? Dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hace ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Mis amigos, este cuadro es impresionante. Lázaro había muerto hace 4 días. Y Jesús viene a visitarlo. Y viene a verle. Ya 4 días que había muerto. Sus familiares ya habían tomado su cuerpo, lo habían enterrado. Estaban llorando el sufrimiento de perder un ser amado. Y yo les digo, amigos, en la vida no es fácil. A veces hablamos de una manera muy rápida estas cosas. Pero el dolor de la muerte es muy duro. Cuando uno pierde un ser amado, hay un dolor tan grande en el corazón. Yo perdí a mi madre, he perdido a mi padre. Y mis amigos, esa tristeza que hay en el corazón no pasa fácilmente. Sabemos que Dios los va a levantar, sabemos que el Señor les dio el descanso. Pero el ser humano no se conforma. ¿Por qué? Porque nosotros no nacimos para morir. Nosotros fuimos creados para tener vida eterna. Nosotros morimos por causa del pecado. El pecado nos quitó el derecho de vivir por la eternidad. Por eso es que nadie piensa en morirse. Nadie hace planes para morir. Nadie piensa, yo voy a morirme y voy a hacer todos mis arreglos. Algunas personas sí lo hacen, pero la mayoría no. La mayoría tiene en su corazón el sentimiento de la vida. Siente en su corazón el deseo de vivir. Y yo sé que tú también sientes en tu corazón el deseo de vivir. Estás luchando, no quieres contaminarte con el COVID. Estás allí, escondido, tratando de cuidar tu cuerpo, cuidar tu vida. ¿Por qué? Porque amamos la vida. Pero cuando la vida se termina, parece que ya no hay solución. Pero en las cosas de Dios no es así. La historia sigue y en el versículo 20 noten, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. En el verso
21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella dijo una verdad realmente seria. Si Jesús hubiera estado en la casa de Lázaro, él no hubiera muerto, porque Jesús al instante le hubiera devuelto la vida. Pero Jesús no estaba allí. Y al no estar allí, ella dice una verdad. Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí. Y yo te digo algo, mi amigo. Si Jesús está en nuestras vidas, nosotros no debemos tener miedo a la muerte. Porque si estamos en Cristo, hay esperanza. Si estamos en Cristo Jesús, hay seguridad de vida eterna. Jesús fue allí. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En el verso 22 se menciona: mas también sé que ahora, que todo lo que pidas a Dios, Dios te dará. Ellos eran amigos de Jesús. Habían visto las maravillas que Jesús había hecho. Habían visto otras resurrecciones. Habían visto cosas extraordinarias. Y ella entendía el proceder. Y dice: mas también sé ahora, todo lo que pidas a Dios, Dios te dará. Lo que pidas. Mis amigos, Dios es un Dios bueno. Y cuando sus hijos le piden, y es para la gloria de su nombre, Dios lo da. En el verso 23 Jesús le contesta. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Tu hermano va a resucitar. Y ella habla lo que conoce, lo que sabe, lo que ha pensado. Marta le dijo, ¿qué le dijo? Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Eso es todo. Todo el mundo habla de la resurrección, de la fin, la resurrección. Y Marta le dice a Jesús: yo sé que resucitará. ¿Cuándo? En el día postrero. Mis amigos, ¿hay una resurrección postrera? Sí, hay una resurrección postrera. Pero Jesús no estaba hablando de la resurrección postrera. Recuerden que Jesús es vida, que Jesús es poder, que Jesús es el dueño, el creador del universo. En el verso 25 le dijo Jesús, ¿qué le dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mi amigo, estas son las frases más impresionantes de la Escritura. Y yo te digo en esta hora, mi amigo, si estás sufriendo, si estás enfermo, si estás en un hospital, pasando quizás los últimos momentos de tu vida, Jesús todavía sigue siendo el mismo. Y Jesús no ha cambiado absolutamente nada. Lo que dijo Jesús a Marta, Jesús te dice a ti. ¿Qué te dice? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mi amigo, esa es una promesa maravillosa de Dios. Te pregunto, ¿tú crees en Jesucristo? ¿Crees en Jesucristo? ¿Estás contaminado del virus? Quizás vas a morir esta semana. ¿Qué necesitas? Necesitas creer en Jesucristo. Necesitas aceptarle a Jesucristo como tu Salvador personal. Necesitas poner tu vida en las manos de Dios. Necesitas creer en esta palabra maravillosa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque si vas a un hospital y ya no sales, solo duermes, solo descansas. Porque hay una resurrección para cada hijo de Dios. Para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo hay una esperanza. ¿Por qué? Porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y ahora esta promesa es para ti y es para mí. Nota la promesa. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Yo te pregunto en esta hora, mi amigo, todo aquel que vive, eres tú, soy yo, estamos vivos. Todo aquel que vive y cree en mí. ¿Cuál es el secreto? Cree en Jesucristo. Acéptale a Jesucristo. Acéptale como el Señor de tu vida. Y la promesa de Dios, ¿qué es? No morirá eternamente. Solo dormirá un tiempo. Dormirá un tiempo. Pero volverá a la vida. Porque la promesa de Dios es esa. Una promesa maravillosa. Y la pregunta es, ¿crees esto? Te pregunto, ¿crees o no crees? ¿O simplemente estás oyendo una reunión, una conferencia más? ¿Crees? ¿Crees en Jesucristo? ¿Y crees que Jesucristo te va a devolver la vida? Si lo crees, entonces has comenzado a vivir por la fe. Has comenzado a vivir la más bonita experiencia de amor. Juan vio en la isla de Patmos a Jesús volviendo en las nubes de los cielos. Vio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que está pasando en este mundo no son más que señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Mañana estaré hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la segunda venida del Señor Jesucristo va a pasar algo extraordinario. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amigo, qué alegría es esto. Si tú mueres en Jesucristo, si te alcanzó la pandemia y tienes que descansar, no te desesperes. Si has creído en Jesucristo, si has puesto tu vida en Jesucristo y has ido a dormir, recuerda que hay una voz que te va a despertar. Los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Los muertos en Cristo. Si queremos resucitar, necesitamos estar en Cristo Jesús. Necesitamos estar con Él. Verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Qué promesa más linda hay en la Biblia. Cuando tú lees la palabra de Dios y aceptas la palabra de Dios y vives la más bonita experiencia de un encuentro con el Dios de la vida, no te vas a desesperar. Vas a confiar y vas a poner tu vida en las manos del Señor. El Señor le dijo, ¿crees esto? Le dijo a Marta. En el verso 27 dice, le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Sí, yo creo que eres el Hijo de Dios. Aceptó que era el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasaba en ese lugar? Verso 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María que se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. Todo el diálogo anterior era con Marta. Ahora María va deprisa al sepulcro. Y ellos pensaban que iba a llorar. Pero en el verso 32 dice, María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verlo se postró a sus pies diciéndole, Señor. Oh, mis amigos, estos cuadros conmueven mi corazón. María, cada vez que se encontraba con Jesús, caía a los pies de Jesús. ¿Te acuerdas que ella fue llevada arrastrada para ser apedreada? Y en los pies de Jesús nació una nueva esperanza. Ahora, en medio de la angustia, de la desesperación, de la pérdida de un ser amado, viene y se postra a los pies de Jesús. Verso 33. Jesús, entonces al verle llorando
y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció Jesús al ver el sufrimiento, el dolor. Y la pregunta de Jesús, verso 34, le dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, ven y ve. Y cuando Jesús llega, este es el versículo más corto de la Biblia, el versículo de Juan capítulo 11, verso 35, dice, Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Lloró porque estaba muerto Lázaro? Si Jesús sabía que él iba a resucitar, no lloró por eso. Lloró por la dureza del corazón de los seres humanos. Lloró por la dureza de los escribas y de los fariseos. Lloró por la hipocresía de la gente que estaban llorando allí. Y eso era solo un teatro, llorar. Cuando hay un funeral, mucha gente va a llorar. En el tiempo del Señor había las plañideras, que eran lloronas profesionales, que les pagaban para que lloren. Iban a llorar. Pero Jesús lloró por la incredulidad de los hombres. Lloró por ti, lloró por mí. Que a veces dejamos de lado al Señor Jesús. Que le quitamos a Dios de nuestras vidas y nos olvidamos de Él. Llegó Jesús donde estaba Lázaro y dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, porque es de 4 días. Mis amigos, Jesús, el dueño de la vida, tiene la autoridad para decir, quitad la piedra. Pero los seres humanos siempre ponemos objeciones al Señor. Y son objeciones lógicas. Marta le dice, Señor, hiede, porque es que de 4 días. Son ya 4 días, ya su cuerpo está en descomposición, Señor. Jesús le dijo, verso 40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, ¿qué pasaría? Verás la gloria de Dios. ¿Por qué se insiste tantas veces si crees? Si crees, verás la gloria de Dios. Yo te pregunto en esta hora, mi amigo, ¿ya creíste? ¿Ya aceptaste al Señor? ¿Ya estás viviendo la esperanza de la resurrección? Si creemos, verás la gloria de nuestro Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Mis amigos, Dios oye, así como oyó a Jesucristo, así oye a sus hijos hoy. Dios te oye a ti, Dios te oye, nos oye a cada uno de nosotros. En el verso 42 dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo a causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me enviaste. Yo dije esto para que esta gente que está aquí crea que tú me enviaste. Que no estoy aquí por mi propia cuenta, estoy aquí porque tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Mis amigos, el poder creador de Dios, la voz que dijo sea la luz y la luz fue. La voz que dijo sepárense en las aguas, esa misma voz, con la misma autoridad creativa. Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Cuando estuve en ese sepulcro, yo no podía imaginar
lo emocionante que debe haber sido ese momento. Ese momento cuando la tumba es iluminada. Cuando un hombre que estaba muerto 4 días atrás, ahora está en pie en la presencia del Dios creador. Y la orden de Jesús de tratarlo y dejarlo ir. Muchos de nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero si venimos donde Jesús, podemos escuchar esa misma voz. Ven fuera. Sal del vicio en el que estás viviendo. Sal de la situación en la que te encuentras. Sal. Es tiempo de escuchar la voz del Señor. El Señor quiere darnos vida y quiere darnos vida y vida en abundancia. Ese fue el día más glorioso. Más glorioso para sus amigos. Más glorioso para los discípulos. Más glorioso para Jesús. Pero ese fue el último milagro que Dios hizo en la persona de Jesucristo. Porque luego Jesús iría a la tumba. Jesús moriría. Después de ser juzgado, después de ser encarcelado, azotado, iría a la tumba. Y como Jesús es resurrección y es vida, Jesús se levantó de la tumba. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos creer en esa hermosa promesa de Cristo Jesús. Ábrele tu corazón a Dios y deja que Dios tome el control de tu vida. Que Dios comience a hacer cosas maravillosas. ¿Quieres una resurrección? Este es el día. Dios puede resucitar tu vida. Dios puede darte una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Desata tus vicios. Que se desaten tus tradiciones, tus luchas. Y comienza una nueva vida. Porque Dios te ama. Cuando sientas que tus culpas vas cargando sobre ti y el error que cometiste, donde sientes tu sabor, cuando sientas que a tu lado solo reina soledad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón, no te ames, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón. Querido amigo, este es el momento para creer en Jesucristo. Este es el momento para aceptarle al Señor como nuestro Salvador personal. Es un momento para decirle: Señor, toma mi corazón. Yo no te puedo dar, pero tómalo, mi Dios. Haz en mí lo que tú quieras, Señor. Quiero creer en ti. Quiero resucitar en tu segunda venida. Quiero ser un instrumento de bendición en este mundo. Deja tus tradiciones, deja tu pasado y empieza una nueva vida. Cuando sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón, cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes,
con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón, con las manos abiertas, con mi herida sangrante, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón. Jesús te perdona, te da un nuevo corazón, pero ¿qué tienes que hacer? Cree en Jesucristo, acéptale como tu Salvador personal y tendrás vida y vida eterna. Inclinamos el rostro, vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición que tú nos das en esta hora. Por favor, toma nuestro corazón y haz de nosotros instrumentos de bendición, de paz. Señor, te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Creemos en ti, porque tú tienes palabras de vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Mañana será nuestra última reunión, 11 de la mañana y 6 de la tarde. Invita a tus amigos y juntos podamos tener un encuentro, los últimos encuentros con Jesucristo. Que Dios los bendiga.